Muy buenas noches, hermano Gustavo. Bienvenido sea. Muy Amén. bien, entonces, ¿empezamos? Sí, 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 hermano, sí, 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 Muy bien. hermano. empezamos. Entonces, terminamos el tema que habíamos empezado la semana pasada, que era hacer un balance y pensar cuál es la mejor manera de servir a Jesucristo y a su iglesia en esta Amén, nueva etapa después de los 50 años en la renovación. amén, Habíamos visto lo último que habíamos visto la semana pasada era un par de obstáculos que simplemente lo estamos mencionando entre muchos que puede haber para poder tener una idea, ¿no? Uno de ellos era que habíamos perdido la capacidad reflexiva, la capacidad de reflexionar, y el otro obstáculo era el activismo, el activismo. Y propusimos ingresar ya a la parte de beneficios de hacer el balance y de pensar cómo servir de la mejor manera para este nuevo tiempo. Entonces, ¿qué amén. nos debe motivar a hacer esto que el cardenal Farrell nos está eh, diciendo, ¿no? Que es tiempo a los 50 años de hacer un balance, es tiempo, ¿no? Y de proyectarnos de cómo va a ser nuestro servicio ahora en adelante. Primero, vamos a recordar lo que el Papa Francisco dice, siempre nos debemos dejar iluminar o motivar por este hombre santo, ¿no? Él recordó de que la historia de nuestra relación con Dios eh, nace precisamente desde el momento que Él nos concibió, ¿no? No comienza con el día de nuestro bautismo, esta relación con nuestro Dios, sino desde mucho antes, ¿no? El bautismo es el momento en el cual el Señor sella nuestra relación con Él. En realidad, nuestra relación con Dios empieza cuando desde la eternidad nos mira y nos elige. Así dice el Papa, ¿ya? Nuestra relación con Dios es desde la eternidad, donde nos mira y nos elige. O sea, ¿por qué debemos nosotros hacer esta evaluación? Porque somos las personas que Dios ha escogido, ¿no? Dios nos ha designado a nosotros por nuestro nombre para poder ponernos al frente de la obra, ¿no? Y me estoy refiriendo a las personas que me están escuchando en esta noche, que precisamente es la coordinación de la renovación de Arequipa, ¿no? Entonces, hay Amén. que saber de que el Señor nos ha escogido para este tiempo y por lo tanto nuestra responsabilidad es considerar hacer este tipo de balances y proyecciones. Entonces, el Papa decía en síntesis, es una historia que se inicia en el corazón de Dios y que tiene un proyecto para nuestras vidas, ¿no? Tiene un proyecto que sacar adelante y se necesita en cada proyecto hacer, digamos, balances periódicos. Es recomendable. Así pues, el Papa dijo también, rezar significa hacer memoria de la elección que Dios hizo de nosotros, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos un balance, debemos saber que Dios nos escogió para hacer estas cosas. Hay que hacer memoria de nuestro camino de alianza y recordar que el Señor siempre estuvo a nuestro lado, siempre estuvo a nuestro lado. Pero llega el momento en el cual nosotros necesitamos hacer un informe, ¿no? En las empresas siempre periódicamente se hacen informes a los superiores de cómo va el desenvolvimiento del trabajo que estamos haciendo. Entonces, hacer un balance y pensar son necesarios. Desde el momento en que entendemos que no fuimos nosotros los que hemos ideado este proyecto, sino Dios. Por lo tanto, Él está en control de todo eso, Él es el dueño, Él es el gerente, y nosotros como subalternos, como empleados de Él, tenemos que hacer este tipo de informes, ¿no? Entonces, Dios lo pensó desde la eternidad y nos consideró para ayudarle a Él. Por lo tanto, como administradores de la obra que nos toca a nosotros hacer, debemos aprender a rendir cuentas delante de Dios. ¿Ya? Bien, ¿qué más nos debe motivar a hacer este balance? No solamente las palabras del Papa Francisco, sino hay que saber que el balance espiritual que estamos recomendando, que se está recomendando, es un regulador revelado por el Espíritu Santo en la palabra, ¿no? La palabra de Dios siempre nos motiva a hacer este tipo de cosas. Y esto de hacer memoria, Papa Francisco lo saca precisamente de la escritura, ¿no?
Entonces, el balance espiritual es una forma que tiene el Espíritu Santo para regularnos, ¿no? ¿Con el fin de qué? De llevarnos a una estatura espiritual de justicia y perfección y madurez. Con eso se acuerdan de lo que le dije que significaba los 50, ¿no? 50 años, ¿qué significa? ¿No? Entonces, es bueno que ya que tenemos cierto nivel, cierto crecimiento, entre comillas, lo pongo entre comillas, es necesario que nos sometamos a esta práctica. El balance de la espiritualidad verdadera es para el pueblo de Dios prudencia, sensatez, justicia, perfección, buen juicio, denota estabilidad, constancia, paz, ¿no? Entonces, para nosotros hacer un balance a estas alturas de los 50 años o proyectarnos para hacerlo cuando Arequipa cumpla esa edad, no denota sino que son personas que hemos madurado, que tenemos las cosas bien claras, ¿ya? Y su resultado es que el Espíritu Santo usa el balance para alejarnos de los extremos y las equivocaciones, ¿no? O sea, ¿para qué se pide este tipo de evaluación a los 50 años? Para alejarnos de los extremos y equivocaciones, porque ¿qué ocurre con nosotros, hermanos? Dios nos da una empresa, nos da un trabajo, y nosotros siempre ponemos de nuestra parte algo, ¿no? Siempre tratamos de mejorarlo, de adornarlo, y a veces cuando nosotros metemos la mano en la obra de Dios, la malogramos, como Adán y Eva, ¿no? Malograron la obra de Dios por tomar las decisiones ellos solos. Entonces el Espíritu Santo usa este tipo de evaluaciones, ¿sí? De evaluaciones, podríamos llamar así, para alejarnos de los extremos, de ser extremistas o de las equivocaciones que podemos cometer por ser seres humanos. Entonces, ahí hay una cosa muy importante, ¿no? Entonces, para alejarnos de las resoluciones meramente humanas, desequilibradas, ¿no? Para evitar que caigamos en posiciones extremas de las verdades que nos revela la palabra de Dios y cuestiones también de carácter práctico, ¿no? Entonces, tiene un motivo, tiene un porqué, ¿no? Entonces, en 50 años, nosotros hemos podido desviar un grado en la carta geográfica que tenemos, un grado. Y saben, para los que tienen conocimiento de esto, desviarse un grado en una carta geográfica significa pues terminar en la meta muy distinta, muy distante de donde nos habíamos propuesto inicialmente. Entonces, fíjese, hermano, que poquito a poco, en los 50 años, hemos ido tal vez desviando un poquito, de tal manera que vamos a llegar a un lugar totalmente distinto. Entonces, la evaluación, el balance, sirve, el Espíritu Santo lo usa para volvernos ¿a dónde? Al camino centrado. Eso es lo más importante. En las empresas se presenta el balance precisamente para saber cómo estuvo el desenvolvimiento de la empresa durante el año, por decirlo así, para tomar las medidas necesarias y seguir en la visión que tiene esa empresa. Los cristianos, el Papa dijo, los cristianos que no hacen un balance espiritual pierden el norte, o sea, pierden la visión. Eso también nos debe motivar, No solamente pensar de que es porque Dios nos escogió, y sino, no solamente pensar en que es una herramienta que tiene el Espíritu Santo para volvernos al camino, sino también miremos a nosotros, cristiano, que no está acostumbrado a hacer una evaluación, un balance, como lo están proponiendo ahora, significa perder la visión a lo que el Señor nos ha propuesto, ¿ya? El Papa Francisco decía, los cristianos desmemoriados, los cristianos que no tienen, pues, memoria, pierden la sal de la vida. Aquellos que no están acostumbrados a hacer memoria, pierden la sal de la vida y no encuentran a Jesús, ¿no? El Papa subrayó que para ir adelante en la vida cristiana debemos recordar los primeros encuentros con Jesús. O sea, está ahí hablando de nuestras evaluaciones, ¿no? Y debemos recordar primero los primeros encuentros con Jesús. También tenemos que considerar quiénes nos han transmitido la fe y luego recordar la ley, la Biblia, la palabra, la ley del amor, ¿no? Entonces, la memoria cristiana es esa sal de la vida. Las evaluaciones, lo que podamos hacer nosotros ahora, es lo que va a darnos más gusto a las cosas, ¿ya?
Ir atrás, decía el Papa, para seguir adelante. Evaluar, tener una visión retrospectiva para poder lanzarnos hacia adelante. Entonces, el Papa nos recuerda que debemos recordar y contemplar ¿qué cosas? 3 cosas que ya les mencioné anteriormente. Los primeros momentos en los cuales hemos encontrado a Jesús, ¿no? ¿Cuáles son esos momentos? Cuando recién, por ejemplo, en el caso de ustedes, cuando recién se encontraron con Cristo, cuando recién entregaron su vida a Cristo, ¿qué no sentimientos tenía en su corazón, ¿no? De hablar de Cristo a todos, o sea, de que el mundo cambie, de que todo el mundo se ponga a los pies de Cristo, porque el que realmente se encuentra con Jesús tiene en su corazón ese anhelo, ¿no? Y de repente, posiblemente con el paso de los años, se han ido agregando algunas otras responsabilidades donde ese primer amor se va atenuando. Entonces, ya no nos llama mucho la idea de hablar de Jesucristo a los demás, porque estoy ocupado de repente en la organización, en la estructura de la renovación carismática. Entonces, es muy importante considerar qué visión nos daba Dios en un comienzo, ¿no? Y luego también hacer memoria en nuestra evaluación. ¿Para qué sirve la mirada retrospectiva de un balance? Es para hacer memoria de quién nos ha transmitido la fe. En el caso particular, hacer memoria de quién nos ha proclamado el Evangelio, quién nos ha dado la buena noticia. ¿Se acuerda usted de su retiro de iniciación cristiana? ¿Quién se lo dio? ¿No? Esa persona que le dio el mensaje, considérelo como su padre espiritual. ¿De dónde saco esta idea? Es que San Pablo dice eso, y se lo comenté alguna vez con ustedes cuando estábamos dando algunas charlas allá en la Renovación, de que San Pablo decía que él tenía hijos espirituales porque les había dado el anuncio de la buena noticia. Entonces, acuérdense de esas personas que les han transmitido la fe en lo personal, porque ellos también tenían una visión. Y resulta que Dios escogió a esa persona y no a otra, que tenía otra forma de mirar las cosas, sino que esta persona que les dio el anuncio tenía una manera concreta de decirles, acentuaba ciertas cosas. ¿Para qué? Para retomar lo que les dije la semana pasada, tiene que haber cierta continuidad. La continuidad es muy importante, especialmente para el pueblo de la Biblia, porque, por ejemplo, si el padre era carpintero, el hijo también lo era. En el caso de Jesucristo, ¿no? Decían, él es Jesús, el hijo de José, el carpintero, y Jesús también era carpintero, ¿no? Entonces, es muy importante que los padres transmitan el ser a los hijos, ¿no? Lo que son. Entonces, contemplar, hacer memoria de quien nos ha transmitido la fe, es mantener el hilo, ¿no? Y por último, recordar la ley del amor que el Señor ha puesto en nuestros corazones, ¿ya? Entonces, esto es sintetizando estos 3 aspectos que nos está sugiriendo el Papa Francisco, ¿ya? Hay que hacer memoria, por ejemplo, de nuestros ancianos, aquellos que nos han dado la fe. Hay que hacer memoria de los pioneros de la renovación carismática católica. Hay que hacer memoria de los preámbulos de la renovación que se dieron antes del año 67. Me estoy refiriendo ya, ¿no? En todo caso, a la Beata Elena Guerra, a León XIII, a Juan XXIII, son los preámbulos, ¿verdad? Y también una santita que por ahí me parece que les mencioné alguna vez a ustedes, una santita nueva que encontré por ahí, sus escritos, ya muy interesante, ¿no? Que se pone casi a la altura de la Beata Elena Guerra. Muy bien. El Papa Francisco, me olvidaba de decirles, decía que nos preguntemos si tenemos raíces nosotros, ¿no? Si tenemos una visión panorámica de lo que fue para poder ver lo que va a ser. Entonces, ¿por qué? Porque una persona que entra a hacer un balance sin saber qué pasó, sobre qué va a actuar, ¿no? Si no estuvo presente en todo el desempeño de todo un periodo de trabajo, por decir de un año, y entró en los últimos 2 meses, ¿qué balance puede hacer si no tiene una visión retrospectiva? Entonces, por eso es importante, hermanos, que nosotros busquemos nuestras raíces, ¿no? Ir a la fuente y encontrar en la fuente la fuerza para seguir adelante. Podemos preguntarnos, yo evoco la memoria de mis antepasados, de nuestros ancianos, ¿no? Soy un hombre, una mujer con raíces, decía el Papa, o me he vuelto desarraigado o desarraigada.
o solamente vivo el presente. Normalmente una persona, hermanos, cuando vive el presente, tiene un problema bien grave y un peligro, yo les diría así, sinceramente, de que vienen las modas y se va tras las modas, ¿me entiende? En cambio, cuando una persona está bien parada sobre su roca, sobre lo que es, puede venir cualquier moda, ¿no? Y no nos van a mover de donde estamos cimentados. Por eso es importante recordar que debemos volver a las raíces, debemos volver en la mirada hacia atrás, ¿no? Porque hay tendencias que se dan, tendencias, y a veces piensan que esa tendencia que se da es la realidad de la renovación, cuando no lo es, cuando no lo es. Formará parte, será un matiz, será un anexo, pero no es la esencia de la renovación. Les doy un ejemplo. La renovación en los 50 años que tiene de presencia en la Iglesia Católica se ha desviado por muchos caminos. Uno de ellos es que ha invertido demasiado tiempo en tratar de ganarse un lugar dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Ha escalado entre la jerarquía, se ha hecho amigo de los obispos, de los cardenales, ha tratado de estar presente en todos sitios, o sea, trabajando en la imagen, ¿no? Pero eso no es la renovación. La renovación en esencia ha tenido que pasar tantos años para recordarnos, es transmitir la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. O sea, después de 50 años nos están remarcando. Inclusive yo caí en el error de decir, nuestro trabajo es transmitir los carismas. No, no los carismas. La esencia es el bautismo en el Espíritu Santo, que conlleva la presencia de los carismas, por supuesto, ¿no? Entonces, por eso es importante, hermanos, siempre volver a las raíces, ¿ya? Ir hacia atrás para poder ir hacia adelante. ¿Cómo va la memoria de los momentos en los cuales me enamoré de Cristo, donde me comenzaron a dar mis crecimientos? Todo eso conlleva para poder tener una visión panorámica. Los líderes tienen una visión panorámica, no parcial, ¿ya? Por ejemplo, el obispo de esta diócesis tiene una visión panorámica de la diócesis, pero el Papa tiene una visión panorámica de la Iglesia universal. Igual nosotros también debemos tener una visión panorámica según el nivel de autoridad que Dios permita que desempeñemos ahora, ¿no? O de servicio, como quieran llamar. Entonces, vamos ya concluyendo, aterrizando. ¿Cómo servir entonces al Señor y a su iglesia? Porque es lo que dijo el cardenal Farrell, ¿no? El balance, y luego, ¿para qué el balance? Para pensar cómo servir de la mejor manera a la iglesia, a Jesucristo y a su iglesia, es las palabras textuales, en estos tiempos. Vamos a seguir inspirándonos en el Papa Francisco. ¿Eh? Son principios fáciles, pero sería bueno que caigamos en cuenta en ellos. Las dos formas que los cristianos tienen de servir con el corazón, es con el corazón, perdón, y con las manos. ¿Ya? Entonces pongan ahí, las dos formas que tenemos nosotros para servir es con el corazón y con las manos. No solamente orando, sino trabajando. ¿Ya? O sea, Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Y el Papa utilizó la imagen de Marta y María. Dice, vamos a servir con las manos de Marta y con el corazón de María. Porque Marta no estaba equivocada, por si acaso, ¿eh? ¿Ya? Entonces, la sabiduría del corazón, decía el Papa, está en saber conjugar estas dos actitudes. Hay carismáticos que solamente piensan que nuestra vida es de oración, como monjas de claustro, ¿no? Que nos alimentamos solamente de eso. También nos alimentamos del servicio, del trabajo, de la obra, ¿no? Entonces, el Papa decía, la sabiduría del corazón está en conjugar estas dos actitudes. Servir con el corazón, con las manos de Marta y con el corazón de María. Siguiendo el ejemplo de estas dos, ¿no? Estas dos mujeres que reciben a Jesús en su casa, explica el Papa. ¿Qué hizo María? María se sienta a los pies de Jesús para escucharlo. ¿Qué significa escuchar la palabra escuchar en la Biblia? Entender. No es simplemente abrir mis oídos y decir, sí, ya lo escuché hablar. Sí, ya, pero ¿lo entendí realmente? ¿No? Entonces,
dice el Papa, María se sienta a los pies de Jesús para escucharlo, porque no quiere perder ninguna de sus palabras, mientras a Marta los servicios la cautivan. El Señor siempre nos sorprende, dice el Papa, ¿no? Siempre la palabra nos sorprende. Cuando el Señor viene a visitarnos a nuestras vidas, todo debe ser dejado de lado para poder escucharlo Él, ¿no? Porque su presencia y su palabra están por encima de todo lo demás. Sí, eso es muy importante, pero no debemos quedarnos solamente con eso. El Señor siempre nos sorprende y cuando realmente lo escuchamos, las nubes se disipan, las dudas dan paso a la verdad y los miedos a la serenidad y las diferentes situaciones de la vida encuentran su justo lugar, ¿no? Entonces, el Señor dice, hay que saber escoger la mejor parte, pero no quedarnos solamente con eso, porque el Señor siempre quiere que nos expandamos, siempre el Señor quiere que subamos de nivel. Pero sabiendo escoger la mejor parte, decía el Papa, se trata de hacer una pausa durante la jornada. Eso es la mejor parte, una pausa. No nos vamos a pasar todo el día, hermanos, ¿no? Algunos se pasan todo el día leyendo la Biblia, todo el día rezando rosario, todo el día orando, ¿no? Pero hay que hacer una pausa para sentarnos a los pies del Maestro, para recogernos en silencio, para dar cabida al Señor que pasa, ¿no? Y encontrar el valor de permanecer un poco al margen con Él, pero un poco, dice el Papa. Jesús se retiraba de las multitudes, pero para volver, ojo, cuando sube al monte de la transfiguración, ¿cómo les gusta ese lugar solitario a los apóstoles, ¿no? Ese lugar celestial donde solamente estaba Dios y ellos. Pero Jesús, ¿qué les dice al final? Hey, vamos, bajemos, nos están esperando. Entonces hay que saber mezclar eso. ¿Ya? Entonces, sí, es importante darle acogida al Señor que pasa y encontrar el valor de permanecer alejados al margen con Él, ¿no? Para volver después, dice el Papa, con más serenidad y eficacia a las cosas de la vida cotidiana. O sea, al quehacer. Y en el caso de ustedes, líderes de la renovación, al quehacer de las cosas de la renovación, ¿no? Organizar estas cosas, estructurar tal cosa, eso es muy importante. El Papa da una aclaración de Marta y María, ¿no? Dice, Jesús, alabando el comportamiento de María, es como si repitiera a cada uno de nosotros, no te dejes abrumar por las cosas que tengas que hacer, sino de escuchar ante todo la voz del Señor para llevar a cabo bien las tareas de la vida que se te asigna. ¿Se dan cuenta cómo conjuga el Papa las dos cosas? ¿Para qué me voy a los pies de Cristo? Para ser un siervo efectivo, un siervo que pueda, con los talentos que tengo, multiplicarlos. El hombre que recibió un solo talento tenía buena intención, ¿eh? Tenía buena intención porque dijo, esta es la mejor administración que yo puedo dar, esconder el talento, pero eso no quería el dueño. ¿Y por qué no se enteró ese? Porque seguramente no tenía oídos para escuchar, como dice Jesús. Oídos para escuchar, ¿ya? Con las palabras de Jesús a Marta, porque ya sabemos que le dijo a María, ¿no? Con las palabras de Jesús a Marta, que fue quien recibió a Jesús, recuerda eso, no fue María. ¿Dónde estaría María? De repente estaba durmiendo, ¿no? Porque hay personas que oran y duermen y no hacen nada más. Entonces, capaz estaba dormida, ¿no? Pero ¿quién lo recibió? Marta, ¿no? Entonces, hay que anotar que Marta tenía el carisma de la... ¿Qué carisma tenía Marta? De la hospitalidad, de la acogida, ¿ya? Marta, estás ansiosa y agitada, le dijo, por muchas cosas. No pretende con estas palabras Jesús condenar la actitud de servicio, no, sino más bien la ansiedad con la que a veces se la vive. Hay personas que caen en el activismo, como ya les dije, y todo es activismo y no se paran un tiempo para meditar con Jesús. Están haciendo una actividad tras otra y tantas actividades que no tienen tiempo de sentarse a los pies del maestro para que el maestro diga, oye, en vez de poner el rojo que vas a poner ahí de fondo, yo quiero un verde, dice el Señor. Y lo hacemos con rojo porque nos parece que eso le debe gustar a Dios, ¿no?
Entonces, el Papa decía, también nosotros compartimos la preocupación de Santa Marta. Y siguiendo su ejemplo, nos proponemos hacer que, por ejemplo, a nivel general en nuestras familias, en nuestras comunidades, se viva el sentido de la acogida, de la fraternidad, para que uno pueda sentirse como en casa, especialmente los pequeños y los pobres. Pero sin embargo, lo que hace María no está completamente, no está completo. Y lo que hace Marta tampoco está completo. Entonces, el pasaje bíblico en la visita de Jesús a la casa de Marta y María nos recuerda, dice el Papa, que la sabiduría del corazón precisamente reside en combinar estos dos elementos, la contemplación y la acción. Amén. ¿Ya? Aquí subrayen la palabra contemplación, porque nosotros solamente llegamos hasta la admiración, porque nosotros lavamos hasta con los codos, ¿verdad? Bendito, gloria a ti, Señor, y verdad que es una cosa bonita y que gozamos, pero hay que llegar más allá, a la contemplación, ¿no? A ese momento de adoración profunda, porque podemos adorar a Dios en nuestras oraciones diarias, podemos alabar y adorar a Dios. Amén. ¿No? La alabanza y la adoración la podemos hacer o bien en este monte o bien en el templo. ¿Se acuerdan eso que dijo Jesús? ¿No? Pueden, siempre y cuando lo hagamos en espíritu y en verdad. Amén. Porque uno dice, no, es este cerro, no, es el templo. No, 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 dice, en espíritu, cuando tú adoras, alabas y adoras en espíritu y en verdad, puedes hasta en la ducha adorar a Dios. Yes. Porque uno comienza a alabar, uno comienza a adorar a Dios y claro que Dios te recibe eso. En la Parecería un poco, digamos, malcriado, ¿no? Pero sí Dios te conoce, ¿no? Dios te conoce como su pequeño hijo. Entonces, podemos adorarle en la cocina, adorarle cuando estamos yendo al trabajo, cantando, lavando, en todo eso. planchando. O sea, por eso digo, la contemplación es un nivel al cual debemos nosotros aspirar, no solamente al de alabar, sino también a llegar a ese punto de la adoración, que es la contemplación. Y el Papa dice, tenemos que hacer estas dos cosas si queremos saborear la vida con alegría. Alabanza y adoración son dos elementos inseparables. Si uno si uno está alabando, también está ya listo para adorar, ¿no? Por una parte, dice, debemos estar a los pies de Jesús para escucharlo, mientras nos revela el secreto de todo. Y por otra, estar atentos y dispuestos a la hospitalidad, ¿no? Cuando Él pasa y llama a la puerta con el rostro del amigo que tiene necesidad de un momento de descanso y fraternidad. Hay hermanitos que, por ejemplo, cuando están ahí sirviendo, se ponen a adorar. Y yo entro o entra fulanito y ni se enteraron, o sea, al salón, ¿no? Al salón. Porque están ellos en una adoración profunda, pero hay que saber combinar las dos cosas, ¿no? Bien. Por si acaso esto lo tomé de un discurso del Papa Francisco del domingo 21 de julio del 2019, ¿ya? Anótelo, 21 de julio de 2019, del Ángelus, el domingo, ¿no? 21 de julio del 2019, ahí entra Vatican Va, pone Angelus y ahí le vota esa fecha y ahí entra y de ahí habla de Marta y María. Muy bien. Entonces vamos cerrando nuestras ideas. Una de las áreas más deficientes que tenemos nosotros los cristianos latinoamericanos, porque la idiosincrasia latinoamericana es muy distinta a la europea, ¿no? Y a otros continentes. Bastante. ¿Cuál es nuestra idiosincrasia? Que somos bien desordenados, desorganizados. Hacemos las cosas a la chacra, como decimos, ¿no? Así. Entonces, ¿cuál es nuestra área deficiente? Es la falta de balance de espiritualidad verdadera. O sea, es una falta de tener capacidad reflexiva, de andar buscando el equilibrio, y solamente el equilibrio lo encontramos, como ya hemos aprendido por boca del Papa Francisco, mirando atrás para lanzarnos adelante. Nosotros ahorita estamos en el medio. Ahorita estamos en el medio. Usted tiene un ayer y un mañana. Entonces,
¿saben qué? Lo único que nosotros podemos cambiar es el hoy. El ayer no podemos cambiarlo, ni tampoco el mañana, pero sí el hoy. Entonces, por eso es importante, hermanos, saber que necesitamos tener los líderes, por lo menos, para empezar, esa capacidad de hacer balances, de hacer evaluaciones constantes. Debemos evaluarlo rápidamente. Eso ni siquiera debemos tener un formato, sino que eso ya debemos tener en la mente, ¿no? Hacemos una actividad, ya estamos evaluando qué pasó, qué no pasó, qué fue, qué no fue, para tener eso como una base, ¿ya? Entonces, la ausencia del equilibrio en asuntos espirituales, y vamos a la vida práctica también, es el resultado, ¿saben de qué? De una pobre educación cristiana. Una educación cristiana superficial, ¿no? Y eso se traduce precisamente en ese desequilibrio, en hacer las cosas así, pues, ¿no? A lo loco, tirar los cabellos. Y esas cosas no salen bien, no salen bien, ¿no? Todo lo que ustedes hagan, tienen que estar inclusive en el momento evaluándolo. Yo tengo esa capacidad, hermanos. Yo puedo estar en este momento, hemos hecho una actividad, ¿ya? Y, ya vamos a esperar de aquí una semana. No, yo ya estoy evaluando, se está desarrollando la actividad, la estoy evaluando. ¿Por qué? Porque así ya tengo las recomendaciones para evitar ciertos errores o resaltar ciertas cosas que se acertó, ¿no? Al 100%. Entonces, es muy importante saber que tenemos ese desequilibrio por falta de educación cristiana. O sea, no nos forman para eso. ¿Saben qué? Tal vez nos estén formando solamente para hacer, no para pensar. Y el líder no solamente hace, sino que también piensa. Solamente las ovejas podríamos tal vez permitirle eso, aunque todo oveja debe ser un líder en potencia, pero ya si es ovejita y recién está empezando y no sabe mucho, ya que haga nomás que haga. Pero el líder, el que está en la responsabilidad, tiene que tener la capacidad también no solamente de hacer, sino también de pensar, de proyectarse. ¿Hacia dónde van con sus ovejas? No lo sé. Entonces, ese desequilibrio hay que manejarlo, ¿no? Un desequilibrio total en el manejo de los principios que la palabra nos pone y por lo tanto eso se refleja también en el desorden de nuestra vida diaria. Hermanos, por ejemplo, esta pandemia a mí me está enseñando mucho. Sí. Esta pandemia me está enseñando mucho, hermanos. Me estoy dando cuenta que ¿saben quiénes son los que no se van a enfermar? Los inteligentes. No sé si me entiendan. Los que no se van a contagiar son los inteligentes. Porque yo todo el día estoy pensando, no debo tocarme la boca, ni la nariz, ni los ojos. Todo el día, ¿no? En cambio, los que son un poquito así, idos, que están por aquí, por allá mirando, distraídos, les voy a llamar con cariño los distraídos, los hermanitos distraídos, pum, ¿no? Por ahí se les escapó un día nomás, se cogieron la boca y ahí quedaron infectados, ¿no? Entonces, mucho cuidado, ¿no? Entonces, debemos saber que el Señor nos está puliendo para algo importante. Entonces, ¿por qué nosotros necesitamos saber que estamos desequilibrados para encontrar en qué debemos ampararnos? ¿No? La palabra de Dios y el magisterio de la iglesia. La palabra de Dios y el magisterio de la iglesia contienen todo el balance espiritual y general que necesita, en nuestro caso nosotros, para vivir una vida equilibrada en lo que respecta a cuestiones doctrinales, litúrgicas, familiares, profesionales, personales, ¿no? Así como las relaciones interpersonales y personales. Todo. ¿Se han dado cuenta ustedes que siempre hablo del Papa Francisco, hablo de cardenales, hablo de los sacerdotes? No, es necesario, hermanos. Es necesario que ustedes también tengan este tipo de recursos, ¿no? Ustedes también pueden, de tal manera que algún día ya dejen de buscarme y digan, no se preocupe, hermano, ya lo vamos a hacer nosotros. ¿Qué notición me darían a mí, hermanos? Qué alegría, yo me iría contentísimo, estaría feliz porque el mayor logro o satisfacción que puede tener un maestro es que los alumnos salgan pues lograditos, ¿no es así?
que los alumnos ya se puedan valer por sí mismos. Ese es Superen al el maestro. mejor regalo que pueden hacer a un maestro, ¿no? Superarlo si es necesario. Uf, yo no me enojaría si ustedes me superan, al contrario, yo me gozaría porque ahí sí los busco a ustedes para que me enseñen, ¿no? Entonces, es muy bueno esto. Entonces, no se olviden eso de que estamos desequilibrados porque no manejamos bien estas cosas, ¿no? La palabra y el magisterio. Por ejemplo, vamos a lo práctico ya porque se nos está venciendo de nuevo el tiempo. Pues al momento de hacer algún balance, ¿no? El hacer una reflexión nos permite revalorizar las acciones que tomamos, que hemos hecho, ¿no? Los logros que hemos alcanzado y el papel de nuestras acciones que hemos desempeñado en el periodo que quisiéramos hacer el balance o la evaluación, ¿no? Es algo que todos debemos hacer. Y para este tipo de trabajo, de repente podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Cuáles fueron, en caso de la renovación, hablando en conjunto, cuáles fueron los logros en el periodo que estamos evaluando, en los 50 años de vida de Arequipa, por ejemplo? ¿Cuáles fueron los logros, ¿no? ¿En qué área podemos sentir que hemos dado el 100% para resultar los logros que queríamos? ¿Por qué? ¿No? Otra pregunta podría ser, ¿qué fortalezas hemos desarrollado a través de los momentos difíciles de estos 50 años que estamos aquí en Arequipa? ¿Qué hemos aprendido con los problemas, no? Por ejemplo, ¿qué nos ha sorprendido de la renovación de Arequipa y qué nos ha decepcionado de la renovación de Arequipa? ¿Qué cosas aprendí? Mucho recuerdo este poema, ¿no? A cocachos aprendí. Entonces, ¿qué cosas he aprendido con las equivocaciones, con las caídas? ¿Saben que uno aprende mucho más de eso que con los logros, ¿no? Y también, para hacer un balance, hay que saber también qué repercusión ha tenido la renovación en sus miembros y también en los demás grupos de la iglesia. Porque recuerden que la renovación, aunque no haya tenido mucho contacto con otros movimientos, nuestra fama nos precede, hermanos. Nuestra fama nos precede y muchas veces la fama que tenemos, no, la imagen que tenemos no es la más adecuada, ¿no? No es la más adecuada. Mucho me acuerdo que en el tiempo del hermano Richard Chutayo estábamos en el Coliseo del Pilar, celebrando el jubileo de los grupos y movimientos en Arequipa por ese jubileo aquí en la diócesis de Arequipa, ¿no? De repente el hermano Richard comenzó a dar el testimonio de la renovación, qué cosa éramos, y por ahí se le acerca otro hermanito de otro movimiento que no voy a decir quién era, pero le dice, ¡ay caramba! ¡Qué alegría! Yo pensé que solamente nosotros conocíamos la verdad. Yo solamente pensé que nosotros anunciamos la buena nueva. Qué bueno que ustedes también lo hagan. Fíjense, o sea, no conocía la renovación. O vamos, ¿qué habrá llegado a sus oídos? Que somos personas locas, que nos gusta mucho aplaudir, saltar, brincar, pero no evangelizamos, pero para que vean, ¿no? Entonces, muy importante la imagen. Ahora, otro ejemplo, por ejemplo, para hacer un balance en el aspecto formativo. ¿Por qué menciono el aspecto formativo? Porque siempre que me han llamado ustedes, ha tenido que ver con el aspecto formativo, para compartir eso. No siempre han estado preocupados de que necesitan alimento, necesitan formarse. Entonces, hablemos un poquito de cómo hacer un balance en el proceso de formación cristiana, ¿ya? Son solamente cuestiones prácticas que le estoy dando. Esta y la anterior son cuestiones prácticas que ustedes las pueden idear, porque ya la teoría la hemos acabado. Ya. Todos nosotros necesitamos ser evaluados, ¿no? Como una forma de ayudarnos a medir nuestros logros, para también hacer ajustes y retomar el camino. En la vida cristiana hay 3 aspectos que la Biblia misma nos enseña que deben ser evaluados constantemente. En el caso de la formación cristiana, ¿ya? 1, el conocimiento. 2, el carácter. Y 3, el servicio a Dios.
Pero tú dirás, ¿pero qué tiene que ver el servicio de Dios con una formación? Es que precisamente estamos formando para que sirvan. Pero vamos a explicar un poquito, ¿ya? En cuestiones del conocimiento, este es un aspecto muy importante en la vida del cristiano. Conocer a Dios es la base de nuestra vida espiritual, ¿no? Proverbios 9:10, solamente pongan el texto porque ya no hay tiempo de poder leerlo. En el proceso de crecer en la fe hay que añadir a nuestra vida el conocimiento de lo que nos enseña la Biblia, ¿no? De las verdades reveladas en la Biblia. Por ejemplo, en Colosenses 1:10 encuentran un texto que les ilumina bastante. Según de Pedro 1:5 también habla de esto. Entonces, realmente la base de nuestro avance en la vida como cristianos es el conocimiento de Dios, ¿no? O sea, aprender a conocerlo a Dios, como que estudiar un poquito de teología, ¿ya? Es una cosa básica, pero hay que estudiarlas, ¿no? No podemos obedecer a lo que no sabemos. Entonces, por eso es importante conocer lo que dice la Biblia, importante conocer cuál es el proyecto, la voluntad de Dios, ¿no? Es esa famosa voluntad de Dios que todos quieren conocerla. Muchos me dicen, hermano, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Yo le digo, fácil, y se quedan con los ojos abiertos, pero yo toda la vida la estaba buscando, yo te digo, fácil, fácil. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Primero, que te salves. Segundo, que hables de Él a los demás. Y después vienen los demás, si quieres. Y se quedan un poco asombrados. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. La esencial, la básica, sobre la cual pueden ir descansando las demás, que me case, que no me case, que tenga trabajo, que tenga no sé qué más, los demás, ¿no? Entonces, importante, por eso el conocimiento, ¿no? No podemos obedecer lo que no sabemos y no lo podemos saber si no lo estudiamos. Debemos ser personas que debemos apreciar el estudio, aunque no nos guste, como en mi caso, ya se los he repetido por millonésima vez, a mí no me gusta estudiar, ¿no? En el colegio no era un alumno estrella, pero yo sé que es necesario que nos instruyamos, que yo me siga instruyendo y cada uno, ¿no? Lo cognitivo es fundamental para la fe y requiere de empeño, constancia, disciplina y seriedad. Si nosotros valoramos lo que es el conocimiento, puede venir de repente un falso profeta y vamos a saber reconocerlo y tomar lo bueno y dejar lo malo, ¿no? Entonces, por eso es importante el conocimiento. Luego, el carácter. ¿Qué hay que evaluar en el aspecto de la formación? El carácter. Lo que la persona es en su interior también es un aspecto sumamente importante en la vida cristiana. Jesús advirtió que del interior de la persona sale todo lo que contamina al ser, ¿no? Por tu boca, no lo que entra, sino lo que sale, dice. Marcos 7, 21, 23. Ya, sigamos. Este aspecto de la persona es tan importante que cuando se va a elegir a los que van a servir en la iglesia, se exige ciertos requisitos que tienen que ver mayormente con el carácter. ¿Se acuerdan de los diáconos? ¿Sí? Sí, les doy el texto, Hechos 6:3 y también 1 Timoteo 3:1-6, ¿no? Ahí hablan del carácter. El carácter de alguien tiene mayor peso inclusive que el conocimiento. Por eso es importante evaluar en los alumnitos, en las ovejitas, su carácter, porque finalmente la persona será juzgado no por lo que sabe, sino por la manera como se comportó delante de Dios. Entonces, si tenemos ovejitas que están aprendiendo, muy bien, las felicitamos por el conocimiento, pero hay que también evaluarle el carácter, ¿no? A ver, 1 Corintios 8:1-2, anote, 1 Corintios 8:1-2, 2 Corintios 5:10. Y por último, el servicio, ¿no? El servicio. Uno puede saber algo y también puede cultivar un buen carácter, pero hablando del servicio a Dios es la práctica, ¿no? Pues una persona que está asidua al curso, porque yo conozco personas que se han ido a todos los cursos sabidos y por haber, todos. Hay hermanitos en la Renovación Carismática Católica de Arequipa que desde hace
¿cuántos años tenemos? 50 años, no han faltado a ningún curso. Han viajado al extranjero, ¿no? Se han ido al Polo Norte, hasta Júpiter se han ido para los eventos. Yo conozco, ¿eh? Ya, muy bien, felicidades. Y son personas bellísimas, tienen un carácter afable, son un amor, unas bellísimas personas. Pero después, en el tercer aspecto, cero, ¿no? Están bien gordos. Los gorditos son risueños, dicen, pero en cuestiones de servir están en cero. Y yo digo, ¿y cuándo me van a compartir lo que han aprendido hace 10 años en el encuentro? ¿Se acuerdan que se fueron al Polo Norte? No me han compartido nada de eso siquiera, ¿no? Entonces, uno puede saber algo y también cultivar un buen carácter, pero no poner en práctica aquello que Dios nos ha dado, la oportunidad de conocer, prácticamente es un pecado, ¿no? Por eso es importante servir a Dios a través de nuestros carismas, de las habilidades que nos da el Señor para hacer ministerio, ¿no? La Biblia nos invita a servir a los demás con los carismas que Dios nos ha dado. 1 Pedro 4:10. Entonces, ahora, hay que ver que, por supuesto, hay una relación integral entre el saber, conocimiento, el ser, carácter, y el hacer, servicio. Repito, hay una relación integral entre el saber, que es el conocimiento, el ser, que es el carácter, y el hacer, que es el servicio. Los tres están relacionados y se alimentan recíprocamente, ¿no? Son tres fundamentos que debe tener toda oveja en formación. Sin embargo, en cuanto a la vida cristiana, no tienen el mismo peso, para que lo sepan. Ya lo hemos hablado un poco eso, ¿no? Lo que uno sabe, aunque es básico, no es lo que tiene más incidencia en el perfil de un cristiano maduro. Más bien lo que uno es, o sea, el carácter, es lo que más peso tiene en la vida del discípulo de Cristo, ¿no? Por ejemplo, Jesús considera que no es el conocimiento, sino la obediencia lo que distingue a sus seguidores. Mateo 7:24. Pero nosotros, ¿cuánto valoramos al doctor? El magíster. Pase usted, doctor. ¿El doctor en qué? Yo le digo, ¿el doctor en qué es? Es que es doctor en lenguas extrañas, ¿no? En lenguas perdidas. Que pase el doctor adelante. Ah, ya le digo. Pues no lo conozco. Pero no importa. ¿Cómo valoramos el conocimiento nosotros? Pero sin embargo, no vemos cómo es él. Y no vemos cuánto sirve él, ¿no? Por eso tiene que ser integral esa visión que tengamos. Entonces, por otro lado, lo que uno hace también influye de lo que uno es delante de Dios, o sea, de lo que como uno puede servir. O sea, todo va relacionado, ¿no? Entonces, por eso en los criterios de evaluación que usa Dios, el ser recibe, o sea, el carácter recibe un mayor porcentaje, porque el conocimiento está al servicio de lo que uno es. Recuerden eso, ¿ah? El conocimiento está al servicio. Imagínense que una persona sea soberbia y que le metas más conocimiento. Uy, será para que se hinche como un pavo real, ¿no? Entonces, cuidado. Por eso es que el conocimiento está al servicio de lo que uno es, del carácter, ¿no? Por eso los criterios de evaluación que usa Dios, el ser recibe un mayor porcentaje, porque el conocimiento está al servicio de lo que uno es y a la vez de lo que uno hace depende de lo que uno es, ¿no? Lo que uno hace, repito, depende de lo que uno es, ¿no? ¿Qué eres tú? ¿Una persona humilde? ¿Una persona llena del amor de Dios? Entonces tu servicio va a ser excelente, ¿no? Entonces, vamos a ponerles porcentajes ya para que puedan entenderlo mejor. Pongan ahí para el momento de evaluar. Conocimiento, 25% de la nota. Carácter, 45%. Y servicio, 30%. En ese, digamos, ¿no? En esa proporción usted tiene que ir mirando, porque dice, ese hermano se saca 20 en los exámenes, ese va a ser el nuevo maestro. ¿Para qué de esa nota? Primero tiene que ver el carácter, ¿no? Y vamos a ver si está sirviendo, cómo está sirviendo, para poder darle un 20, ¿no? Entonces,
Por ejemplo, en el área de conocimiento, ¿qué incluimos? Puede anotar si quiere eso, ¿no? Cuando una persona es evaluada con el 25% en el área de conocimiento, primero, tiene que definir claramente conceptos. No te digo, ¿cuál es la voluntad de Dios para la vida tuya? Yo te lo digo fácil, 1, 2, punto, se acabó, ¿no? Concretamente, la persona tiene que ser, no decir, a mí me parece, no estoy seguro, esta persona no sirve. Dentro del área de conocimiento, que también se debe incluir como un punto para evaluar, explicación de los procesos. Una persona que tiene conocimiento explica procesos. Tercero, algo que se ha perdido, me parece, no sé cómo estarán ahora, la memorización de textos. Cuando yo era oveja, a mí me hacían memorizar textos a la fuerza, o sea, obligados. Y ustedes no saben cuánto me sirve ahora. Es igual, ¿se acuerdan cuando sus papás les enseñaban las tablas? Dios mío, era un martirio, ¿no? Cuando eran pequeños. Y los papás nos insistían y hasta nos hacían llorar. Y a mí no me entraba el 7 por 8, ya les dije alguna vez. No me entraba el 7 por 8. Y mi padre me decía, 7 por 8, 7 por 8. Y estaba durmiendo, me decía, 7 por 8. Ya sé que es 56. ¿No? Entonces, la memorización de textos bíblicos es muy importante, ¿no? Manejo básico de la teoría, ¿no? Manejo básico de la teoría. O sea, ser una persona después que domine todo lo que ha recibido. Básicamente, no va a ser un ducho en todo eso. Luego, un elemento que a mí me parece muy interesante, lectura panorámica. Dentro del conocimiento se le debe evaluar una lectura panorámica. ¿Cómo lo entiendo yo esto? No es un leer rápidamente ni nada por el estilo, sino que, por ejemplo, yo puedo leer cualquier texto que me den de la iglesia. Puedo leer San María Escriba de Balaguer, que es qué sé yo, la liturgia de las horas, ¿no? Entonces, uno debe saber leer con ojos carismáticos eso, porque donde encuentra algo del espíritu, algo del carisma, lo subrayo. Por ejemplo, en la liturgia de las horas, anteayer, ¿no? Citaron un texto de Jeremías, que decía, y renueva tus prodigios. Dije, esto es lo que rezó el Papa Juan 23. Ya lo chapé al Papa, de acá lo sacó, dije. ¿Se dan cuenta? Una lectura panorámica de las cosas. Entonces, hay que enseñarles a las ovejas, ¿no? No solamente hay que decir, qué lindo estuvo el texto, eso que no sé quién es, cómo me sirve, o sea, de dónde sacamos más refuerzo para nosotros. En el área del carácter, por ejemplo, ¿qué se puede evaluar? Son ideas que se les puede dar a ustedes, ¿no? Primero, responsabilidad en el cumplimiento de las tareas. Integridad en seguir las instrucciones. Constancia en las metas propuestas. Ese punto, hermanos, es para mí traumante, porque veo que hay muchas personas se trazan una meta y no la llegan a cumplir. Una persona que tiene conocimiento, formación, se acostumbra a llegar o cumplir la meta propuesta, ¿no? Otro aspecto dentro del carácter a evaluar, humildad en responder alguna pregunta, algo que se le diga, ¿no? En responder. ¿Saben cuál es la persona humilde? No es la que dice, soy un pobre miserable, soy un pobre gusano en la tierra. Esos no son humildes, esos son apocados. ¿Entienda eso, hermano? ¿Ya, por favor? La humildad no es eso. Eso es tener complejo de inferioridad. Esa persona tiene problemas psicológicos, ¿eh? La humildad no es eso. La humildad es un reconocer, ¿no? Es un responder con sinceridad. Eso es ser humildes. Sigamos, respeto por las ideas distintas. Eso también nos hace, ¿qué cosa, hermanos? Nos prepara para poder tener apertura hacia los demás movimientos. Yo me acuerdo que una vez estuve en una reunión, no voy a decir con quiénes, ni en dónde, pero estábamos diferentes movimientos de la iglesia. Yo fui representando aquí a mi comunidad. Y ya, vamos a hacer una misa, dijeron, ya, vamos a hacer una misa. Y dos hermanitos, un matrimonio de no voy a decir de dónde eran, ¿ya?
Sí, hay que cantar la cadena, alabaré al momento de la entrada del obispo. Y yo le dije, hermano, esas canciones nuestras, carismáticas, no las conocen todos. Bueno, el alabaré sí, pero no lo que sigue. Por poner el ejemplo, porque ni me acuerdo qué sugirió, pero dije, esto está tirando los cabellos. Dije, no, mejor, ¿por qué no cantamos juntos como hermanos? Les dije así. ¿Ah? ¿Qué les parece a ustedes? Por ahí de repente alguno va a decir, no, alabaré. Uy, está mal. Porque si está con otros movimientos, ¿cómo va a cantar alabaré? Tiene que cantar juntos como hermanos, o vayamos jubilosos, esas cosas más eclesiales, ¿no? Entonces, una persona con conocimiento, con buena formación, tiene respeto por las ideas de los demás. O sea, se prepara a trabajar en equipo. Eso es trabajar en equipo, donde uno cede o claudica un poco. Siempre las negociaciones son así. Otro aspecto en el carácter, apertura y flexibilidad ante nuevas ideas. Si yo les diese una enseñanza donde mencionase a Martín Lutero, algunos de ustedes se rasgan las vestiduras. Martín Lutero. Pero hermano, ¿cómo va a decir Martín Lutero? Si ese es el que hizo el cisma. Oigan, la idea no la saqué yo, la sacó Reiniero Cantalamessa cuando predicó delante del Papa, un Viernes Santo, ¿no? Y como dijo Martín Lutero, y ya está. Hay que tener apertura y flexibilidad ante las nuevas ideas. Hay personas que se escandalizan de ciertas cosas. No, hermanos, un líder está un paso adelante de todo eso. Otra cosa dentro del carácter, actitud de cooperación en el equipo, o sea, saber trabajar en equipo. A ver, en el área de servicio le doy 4 y con eso terminamos, porque ya me pasé 6 minutos. En el área de servicio, por ejemplo, compartir con otras personas lo que se está aprendiendo. O sea, ser una persona que transmita, ¿no? Se puede evaluar eso en el servicio. Por ejemplo, su oración personal, que es lo más básico. Sin oración, ¿cómo va a servir? Tomar y aplicar decisiones derivadas de lo que el Señor le ha puesto en el corazón. Orientar a otros. Son cosas bien básicas, ¿no? Estamos hablando de un servicio prácticamente, digamos, casi simple, muy sencillo. Orientar a otros en la correcta, por ejemplo, interpretación de la voluntad de Dios. Eso ya es de personas ya formadas, ¿no? Entonces, es cuestión nomás de aplicar ciertos conocimientos de evaluación y los aplicamos al aspecto cristiano, ¿ya? Si hay por ahí algún hermano que estudió administración, como le dije alguna vez, si estudió psicología, fue útil en aquel momento. Ahora, si alguien estudió administración, puede ser que tenga unas ayudas para poder hacer el balance, las evaluaciones que se nos están pidiendo a este tiempo. ¿Y hermanos? Entonces, como les dije, solamente les he dado yo el marco teórico y ahorita les estoy dando algunas pinceladas para cómo hacerlo lo práctico. Pero el resto lo pueden hacer ustedes si están motivados a asumir el reto del cardenal Farrell, ¿no? De hacer esa evaluación. ¿Para qué? Háganlo como un ensayo para que se nos meta esa idea de ser así, pues. El líder siempre anda evaluando, siempre anda haciendo un balance, el líder. ¿Cómo termina? Porque a veces cuando acaba una actividad, algunos son muy amorosos, dicen, hermano, ¿cómo acabó la actividad? Lindo estuvo, precioso estuvo, maravilloso. Yo nomás digo, no estuvo tan bien, ¿no? Falló esto, falló aquello, se logró aquello, ¿no? Se logró también aquello. Esa es la visión del líder. No encerrarnos en una visión romántica, ¿no? ¿Para qué? Eso que lo hagan las ovejitas, que lo hagan las ovejitas. El líder anda poniendo los pies sobre la tierra, pone sus ojos en el cielo, pero los pies sobre la tierra. Entonces, terminó una actividad. Recuerden, hermanos, que todas las actividades tienen cosas malas y cosas buenas al final, ¿no es cierto?, de la evaluación. Yo hasta la fecha no conozco una actividad que haya salido 100% bien, no lo creo, no existe.
Entonces el líder ya está preparado, tan pronto termina la actividad, ya tan pronto, o si no a mitad, ya está listo en cualquier momento de rendir ya el balance, de sacar el balance, de sacar la evaluación. Ahora los bancos ya no es como antes, en Año Nuevo. Antes cerraban un día para hacer el balance, no sé cuántos días. Ahora no, terminan el 31 de diciembre, apretan un botón y automáticamente arrojan el balance del año. O sea, es una cosa que deben estar preparados instantáneamente a hacer eso, ¿no? Entonces, para eso se tiene que educar la mente en la práctica. Hay que evaluar rápido, ¿no? Evalúen, sean prácticos, sean sinceros. Se logró eso perfecto. Y lo que no se logró es esto. Y eso no quiere decir que los hermanitos no lo hagan con amor, lo hacen con mucho cariño, lo hacen todos. Pero hay unas cosas que lo hacen con cariño, pero están mal hechas. ¿Entendido? El hecho que lo hayan hecho con todo amor no exime de una, digamos, de una nota, ¿ya? Que se podría hacer mejor. Porque algunas personas dicen, no, pero lo han hecho con tanto cariño. Cierto, nadie lo niega, pero eso no puede mejorar. Amén. Y si eso puede mejorar, ¿cómo? Mirando las debilidades, como también la fortaleza, por supuesto, ¿no? No todo es negro ni todo es blanco. Entonces, pero esa forma de ser lo tienen solamente los líderes. Las ovejitas están en otra ya. Las ovejitas están comiendo, pastando, bebiendo agua. En cambio, el pastor está con el callado atento donde viene el lobo, ¿no? Entonces, cuando uno no corrige errores de una actividad o del desempeño de nuestro servicio, esos errores, esas debilidades se convierten en fortalezas para el diablo, ¿ya? Mi debilidad, mi talón de Aquiles, se va a convertir en una fortaleza por donde va a entrar Satanás y salir como le da la gana. Entonces, el líder tiene que saber cortar eso para no darle cabida al diablo con el desorden, por ejemplo, ¿no? Los hermanitos son muy acomedidos, pero son más desordenados. Nadie le dijo que cambiase las sillas de lugar porque ya estaban en su lugar, pero hay acomedidos que van y las cambian de lugar. Eso, por ejemplo, hay que evaluar. No lo ha hecho bien. Y cosas así, hermanos. Muy bien, entonces acabamos el tema del día de hoy y ya nos vamos por el siguiente la próxima semana, Dios mediante, si el Señor nos mantiene con salud, que es mi oración para todos ustedes, ¿no? Que Dios los mantenga con salud. Pero recuerden, en esta pandemia, los que se van a salvar, los que no se van a contagiar, son los inteligentes, ¿ya? Los que están siempre atentos, los que están siempre ahí cuidándose la vida. ¿Para qué? Para seguir sirviéndole a Dios, porque más allá no tenemos otra aspiración. ¿Para qué seguir vivos? Yo preferiría morirme para irme con Jesús rápido, ¿no? Pero por ahora el Señor nos tiene todavía trabajo pendiente. Amén. No hemos acabado, ustedes no han acabado su trabajo, yo tampoco. Entonces, cuidarme para seguir vivo con el propósito de poder darle cuentas a Dios todavía del trabajo que está pendiente en nuestras vidas. Espero verlos la próxima semana porque se habrán dado cuenta que la triste realidad de ahora de la pandemia es que vemos a una persona viva hoy y mañana está muerta. Así de trágica está la situación en nuestro entorno. Cuídense, hermanos, aunque no les veo la cara a todos, pero yo quisiera decirles que por hermanos, porque como somos hermanos, yo me preocupo mucho por ustedes, ¿no? Por ustedes, aunque estén sin rostro, me preocupo por ustedes porque ustedes son parte fundamental, piezas fundamentales que Dios tiene que mover como en un tablero de ajedrez para que la renovación de Arequipa pueda salir adelante. Entonces, Amén. háganlo no por ustedes, háganlo por Dios. Cuídense porque Dios tiene planes para ustedes todavía. Amén. San Pablo decía, ¿no? Irme o quedarme, estoy en un dilema, ¿me voy o me quedo? Pues, si me voy bien y si me quedo también bien, pero soy consciente de que todavía Dios me quiere por aquí todavía, decía San Pablo, ¿no? Entonces, igual ustedes, hermanos, cuídense, lávense las manos, usen barbijo, si tienen síntomas, no salgan a la calle, no infecten a los demás, no sean como los demás que no tienen conciencia social de que la vida de los demás depende de nosotros también. Porque si estoy infectado, no puedo salir a la calle a infectar a los demás.
No tengo derecho a hacer eso con los demás. Y hermanos, los quiero mucho, oro mucho por ustedes y Dios mediante, si es que estamos vivos, vamos a estar juntos el próximo miércoles, ¿sí? Vamos a estar celebrando que el Señor nos está dando un chepi. ¿Qué les parece? Amén. Dios le Amén. bendiga. Cuídense, hermano, mucho. Chao, Cuídense hermano, mucho. que Dios te Dios lo bendiga. bendiga. Gracias, hermano. Adiós. Más bien lo que sí les voy a pedir es que apaguen todos sus micrófonos. Les estoy pidiendo a todos. Yo tengo una relación de todos los que se han ido conectando. Faltan algunos, pero quiero, Gabrielita, hermana, antes de darles unas indicaciones a los hermanos, ¿usted tiene algo más que darles ahora o lo hacemos mañana sobre los alcances del seminario? Lo hacemos mañana. Hermana, yo lo tengo listo. Buenas noches, hermanos. Sí, yo lo tengo listo, pero quería su autorización para que lo pueda ya distribuir a los hermanos. Si mañana nos vamos a reunir, bueno,